Su mano se deslizó lentamente por mi espalda, familiar y tierna, provocando un escalofrío. La toalla que me cubría el pecho comenzó a resbalar. Yo lo sabía, y él también. El silencio entre nosotros era denso, un hechizo que ninguno quería romper. Habíamos llegado a Puerto Escondido, Oaxaca, tras un largo viaje en autobús. Por la ventana, pasaban campos de agave bajo el sol mexicano. Era nuestro primer viaje juntos, un escape del calor de Ciudad de México. Yo me reía de sus anécdotas en el pico de Orizaba, intentando ignorar la fascinación por sus manos al sostener su libro. Sabía que esta escapada era más que unas vacaciones. Nuestra cabaña era pequeña y acogedora, con olor a sal marina y madera. La dueña nos sonrió con una complicidad que me incomodó. Yo llevaba mi vestido de lino azul añil, estratégicamente escogido para deslizarse sobre mi cuerpo. Noté su pausa de 3 segundos al verme, eso me lo dijo todo. Esa tarde, compartimos un sarape y vino de Valle de Guadalupe en una playa vacía. Sentía el calor de su piel a través de la tela, y el aroma a mezcal de su chaqueta de piel me volvía loca. De vuelta, entré en la ducha y dejé la puerta entreabierta. Salí envuelta en la toalla, me senté dándole la espalda y comencé a cepillarme el pelo. La toalla exponía sutilmente la parte superior de mis muslos. Kirian, le llamé. Ayúdame con esto. Le tendí la loción hidratante. Él se acercó con lentitud. Cuando sus manos calientes tocaron mi espalda, el tiempo se detuvo. Sentía cómo se concentraba en cada poro de mi piel. Y justo entonces, dejé que la toalla se deslizara un poco más abajo. Sentí su respiración contenida. Al darme la vuelta, nuestros rostros estaban a milímetros. ¿Me deseas?, pregunté. No hubo palabras. Me atrajo hacia sí con una autoridad que no había mostrado antes. Nos besamos con el hambre de quien ha esperado demasiado. Pero la mañana trajo la verdad. 3 golpes secos en la puerta. Diego, abre la puerta. Tenemos que hablar. Mi corazón se hundió. Kirian no era Kirian. Estaba pálido, petrificado. El nombre Diego me hirió. Me llamo Diego. Diego Cirilo, dijo, obligado. Usé otro nombre porque me escapé. De mi familia. Mi padre lo decidió todo, la carrera, el trabajo, hasta con quién casarme, la hija de su socio. Una fusión de capitales. Quería vivir para mí. Y entonces te conocí. Me vestí en silencio. Él me miraba con culpa desde el balcón. ¿Nunca pensaste en decírmelo?, murmuré. Quería perderme contigo, aunque solo fuera un fin de semana, confesó. En ese momento, saqué mi cuaderno. Le pedí que leyera el primer párrafo de mi relato escrito hacía un año. Describía a un hombre con su cicatriz, su sonrisa, sus ojos. Incluso el nombre, Diego. Escribí sobre ti incluso antes de conocerte, dije. Él lo cerró lentamente. Parece que de verdad nos conocimos antes. Nuestros dedos se entrelazaron. No importa cómo me llames, Lina. Lo que sentí contigo fue real. Yo sentía lo mismo. Pero no sabía qué más ocultaba. Porque esa noche, una tormenta traería una conexión más extraña, algo que unía a Diego con un hombre que fue mi primer amor. La lluvia llegó sin avisar, como todo lo importante en esa costa, un aguacero denso, cálido y ruidoso. El techo de tejas de la cabaña retumbaba, y la habitación se llenó de ese sonido húmedo que parece respirar junto a la piel. Diego estaba en el balcón, apoyado en el marco de la puerta. Su camisa blanca se había empapado y se le pegaba al pecho, y su mirada se perdía entre las gotas que caían al océano. Se parecía a un personaje que yo misma habría escrito, fuerte, enigmático, con una belleza que venía más de su silencio que de sus rasgos. Y lo más aterrador de todo era que,
De hecho, yo lo había escrito. Ese pensamiento me carcomía, como si alguien hubiera sacado a mi protagonista directamente de las páginas y lo hubiera colocado en el mundo real. En mi mundo. Abrí de nuevo mi cuaderno y releí la escena. Una mujer en la playa, un hombre de espaldas con una cicatriz en el costado izquierdo. Justo en el mismo lado que él. En mi historia, él pedía que lo llamaran Diego. Demasiada coincidencia descarada. Cerré el cuaderno y lo tiré. Me puse mi camisón de seda corto, color champán, ese que se desliza fácilmente con el más mínimo movimiento. Me senté en el sillón de mimbre, crucé las piernas y tomé una copa de vino. Él regresó a la habitación, todavía mojado por la lluvia. Su mirada recorrió mis piernas desnudas, se detuvo en la clavícula y se quedó allí. ¿Alguna vez has escrito sobre otras personas que aún no conocías? Preguntó, entre broma y en serio. No así. Nunca con tanto detalle, di un sorbo a mi vino. Tal vez yo te inventé, y ahora estás aquí, tratando de convencerme de que eres real. Se arrodilló frente a mí. Sus palmas cálidas se posaron en mis muslos. Piel contra piel. El toque fue tan ligero que apenas lo sentí. ¿Quieres que te demuestre que soy real? La pregunta no era sobre lo físico. Tenía una capa más profunda. Quería saber si aún creía en él, si todavía lo deseaba después de todo lo ocurrido. Y lo peor era que sí, lo deseaba. Me incliné hacia adelante. Nuestros rostros quedaron a milímetros. Su aliento con sabor a vino se mezcló con el mío, y el silencio entre nosotros, de nuevo, lo dijo todo, lo que las palabras cobardemente callaban. Esta vez, fui yo quien lo besó primero, despacio, sin desesperación. Solo un roce de labios, un reconocimiento de la piel. El camisón se deslizó de mis hombros, dejándolos expuestos, y él me miró como si cada línea de mi cuerpo fuera nueva para él, incluso después de haberla explorado antes. La noche transcurrió en ese ritmo extraño. Ya no era solo pasión, era curiosidad. Él quería volver a conocerme, y yo quería olvidar el nombre falso, al hombre que golpeó la puerta y todas mis dudas. Pero el destino, por supuesto, no iba a dejarme en paz. A la mañana siguiente, mientras él dormía, me levanté en silencio, me puse su camiseta y fui a la cocineta compartida para preparar café. El aroma a café recién hecho llenaba el pequeño espacio de calidez y calma. Y fue entonces cuando lo vi. Un viejo portafolio de piel se había caído de los jeans que dejó tirados en una silla. Por pura curiosidad, lo levanté, y de él se deslizó una fotografía gastada y descolorida. Dos muchachos a la orilla del mar. Uno moreno, despeinado, con una sonrisa que yo reconocería en cualquier parte, Diego. Y junto a él, un adolescente mayor. Me quedé helada. Era Esteban, mi ex. Mi primer amor, mi casi todo, de hacía varios años. Y en ese momento, todo encajó. La forma en que Diego_Kirian me miraba, la manera en que sabía cómo tocarme. Como si ya hubiera oído hablar de mí, como si me conociera de algún lugar que yo ignoraba. Diego era el hermano menor de Esteban. Me dejé caer al suelo, todavía con la foto en las manos. La cabeza me daba vueltas. El corazón me latía tan fuerte que apagaba el sonido de la cafetera. La puerta del dormitorio se abrió, y él apareció en el umbral, somnoliento, solo en boxers, más despeinado de lo habitual. ¿Qué pasa? Estás pálida. Le tendí la fotografía en silencio. Se quedó inmóvil. ¿Lo sabías? Pregunté, sin levantar la voz. Desde el principio, ¿sabías quién era yo? Dudó solo un instante, pero esa pausa fue suficiente para darme la respuesta que yo desesperadamente no quería oír. Sí, dijo a duras penas. Pero no pensé que fuera tan importante. ¿No importante? Me reí. Una risa corta y amarga,
casi sin aire. ¿No importante? Eres el hermano del chico que me rompió el corazón. El único hombre al que juré no volver a mirar en la vida. Y tú, te presentas con otro nombre, me traes aquí, te acuestas conmigo y dices que no es importante. Se arrodilló de nuevo, como si fuera lo único que sabía hacer cuando todo se derrumbaba. Lina, no te busqué a propósito. Lo juro. Te vi una vez en nuestra casa. Tú y Esteban ya habían terminado. Nunca olvidé tu rostro, tus ojos. Y cuando nos encontramos por casualidad en el aeropuerto, solo quise conocerte. Al verdadero tú. Sin la sombra de mi hermano entre nosotros. Mis piernas temblaban, mis manos también. Pero lo peor era mi corazón. Ese idiota todavía le creía. Permanecimos en silencio unos minutos. La tormenta había terminado, pero el ruido del mar afuera parecía reírse en mi cara. Él se acercó y me acarició el pelo lentamente. Quería empezar de cero, Lina. Simplemente no sabía que ese comienzo sería con una mentira. Y en ese momento, en el suelo de esa cocina sofocante, mientras la luz de la mañana cortaba nuestro silencio por la mitad, preguntó: ¿podrás perdonarme? Respiré profundamente. No lo sé. Pero tampoco sé si quiero que esto termine ahora mismo. Porque, a pesar de todo, yo todavía sentía. Y lo peor de todo era que mis sentimientos por él solo crecían. Pasamos el resto de ese día como si camináramos sobre cristales rotos. Incluso el sol parecía brillar con cautela. La playa era preciosa, el cielo despejado, el mar en calma. Pero entre nosotros colgaba una expectativa tensa, como si cualquier palabra equivocada pudiera ser la última. Diego, o Kirian, o quien fuera para mí en ese momento, intentaba actuar con normalidad. Me ponía la mano en la cintura cuando entrábamos al agua, me ofrecía la toalla después de nadar, me miraba como siempre. Pero ahora había en su mirada la cautela de quien camina descalzo sobre tierra desconocida. Yo tampoco era la misma. El enojo por su mentira se mezclaba con el recuerdo de sus manos rozando mis muslos la noche anterior. La ofensa se entrelazaba con la forma en que sonreía al verme zambullirme en el mar. Y lo que más me confundía era el sentimiento insoportablemente dulce del deseo de quedarme. Lógicamente, debería haberme ido. Recoger mis cosas, llamar a un taxi y dejarlo solo con todas sus mentiras y problemas familiares. Pero no me fui. Porque, a pesar de todo, había algo en el que le hablaba directamente a algo dentro de mí. Y esas cosas no las elegimos. Por la noche, cenamos en un restaurante sencillo a la orilla del mar. La vela de la mesa temblaba con la brisa. El camarero nos sonreía como a una pareja de enamorados cualquiera. Y por unos minutos, me permití serlo. Diego pidió vino, llenó mi copa y me miró en silencio, como si intentara memorizar cada segundo. Yo no podía soportar el peso de esa mirada, tan hermosa y tan rota a la vez. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Cuando este viaje termine, ¿qué vamos a hacer? Respiré profundamente, di vueltas al anillo en mi dedo, evitando su mirada. El tenedor se quedó inmóvil en el plato. El tiempo se había congelado entre nosotros. No lo sé, respondí. Pero en realidad, sí lo sabía. Sabía que ya no podría volver a ser la de antes. Sabía que, aunque nunca más lo viera, él ya había escrito algo en mi alma. No con tinta, sino con sus caricias, su olor, su recuerdo. Y entonces dijo algo que yo no esperaba en absoluto. Compré un barco. ¿Qué? Un viejo barco pescador. Está en el muelle, no costó casi nada. Pero le puse un nombre al costado. ¿Qué nombre? Me miró como si me estuviera ofreciendo su propio corazón. Mi Lina. Tragué saliva. El vino se volvió amargo en mi boca, y mi corazón,
mi corazón quería quedarse. Por muy mal, torcido y rápido que hubiera sido todo. ¿Por qué? Porque incluso si te vas mañana, quiero que quede un pedazo tuyo en este lugar. No respondí. Simplemente puse mi mano sobre la suya lentamente, sin promesas, sin certeza. Esa noche regresamos a pie. El silencio entre nosotros, por primera vez desde el principio, se volvió cómodo. Él me apartó un mechón de pelo de la oreja. No me aparté. Nos sentamos en el balcón de nuestra cabaña. La brisa era ligera. La luna, enorme. No tenemos que resolverlo todo ahora, susurró. Pero si quieres, podemos hacer un trato. Fijar un lugar, un día, dentro de un año. Como una promesa, como una invitación. ¿Qué lugar? Este mismo. Esta cabaña. El 10 de junio, a medianoche. ¿Y si uno de los dos no viene? Entonces sabremos que esto fue todo lo que nos estaba destinado. Yo miré al mar, a las mareas, como si las olas pudieran darme una respuesta. Pero ellas solo iban, venían y regresaban, sin explicar nada. Exactamente un año después, regresé a Puerto Escondido. La misma cabaña de huéspedes, la misma habitación. La dueña me reconoció y me sonrió de nuevo con su sonrisa cómplice. Pedí la misma llave, me puse el mismo vestido de lino azul añil, el que se deslizaba sobre mi piel, me solté el cabello y me dispuse a esperar. Me acosté en la hamaca del balcón, mirando el mar oscuro, y el viento me abrazaba lentamente. El tiempo se estiraba, dolorosamente largo. La medianoche llegó y pasó. Conté hasta 10 minutos, luego 20, y de repente, vi un bote acercándose al pequeño muelle local. No podía distinguir el rostro de quien lo manejaba, solo el nombre escrito con pintura blanca en el costado, aún legible en la sombra de la noche. Milina. Sonreí. No porque él hubiera llegado, sino porque incluso si no hubiera venido, yo sabía que todo eso no había sido en vano. Algunas historias no necesitan durar para siempre para ser eternas. Basta con que hayan sido. Pero cuando subió los escalones crujientes del muelle y se acercó al círculo de luz del farol, vi que no estaba solo. A su lado se encontraba un hombre alto, dolorosamente familiar. Un hombre que esperaba no volver a ver nunca. Esteban. Mi ex. La sonrisa se congeló en mis labios y luego se deslizó lentamente, convirtiéndose en una máscara de hielo. La alegría de su llegada fue reemplazada por un miedo primitivo, animal. Era una trampa, y acababa de caer en ella. Diego estaba junto a su hermano, y a la luz tenue del farol, vi lo agotado y derrotado que parecía. No miraba a Esteban. Solo me miraba a mí, y en su mirada había una súplica desesperada y silenciosa. Esteban, en cambio, parecía el dueño de la situación. Estaba erguido, con los hombros rectos, y su sonrisa era esa misma que yo recordaba tan bien, engreída, depredadora, sin prometer nada bueno. Estaba disfrutando el momento. Hola, Lina, su voz cortó el silencio de la noche. ¿No esperabas verme? ¿Me extrañaste? Lo ignoré, sin quitarle los ojos de encima a Diego. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho y romperse en el tablón de madera del muelle. ¿Qué hace él aquí, Diego? Pronuncié su verdadero nombre con firmeza, como una sentencia. Esteban se burló y respondió por él, dando un paso adelante. No te preocupes, yo te lo explico todo. Verás, mi hermano menor decidió jugar a la independencia. Huyó de casa, se inventó una vida nueva, un nombre nuevo, hasta se buscó una novia. ¿Y cuál? La misma que yo no había logrado olvidar. Qué casualidad, ¿verdad? Se acercó más. Yo instintivamente di un paso atrás. El olor de su perfume caro me golpeó la nariz, mezclándose con el olor a mar y a mi miedo.
Lo busqué durante casi un año, continuó Esteban, rodeándome como un depredador a su presa. Y cuando lo encontré y supe con quién estaba pasando el tiempo, el juego se volvió mucho más interesante. Le puse una condición sencilla: o vuelve a casa conmigo y te traemos a ti como un trofeo, o nuestro padre se entera de dónde se esconde y lo trae él mismo a la fuerza. Y ya sabes, a nuestro padre no le gusta que le lleven la contraria. Ahora lo entendí todo. Esto no era una reunión. Era un ultimátum. Y Diego no era un traidor, sino un rehén. Tenía que elegir. Diego finalmente habló. Su voz era ronca, sin dejar de mirarme. Podría haber desaparecido sin más, y nunca habría sabido por qué no vine. O podía venir con él y tener al menos una oportunidad de verte, de intentar explicarlo todo de nuevo. Elegí esta oportunidad, Lina. Qué patético eres. Esteban le lanzó por encima del hombro, sin siquiera mirar a su hermano. Se detuvo de nuevo frente a mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Siempre fue el débil. Siempre se escondía detrás de mis decisiones, y ahora detrás de tu falda. Pero, ¿sabes qué? Soy generoso. Incluso te daré a elegir. Guardé silencio, temiendo respirar. Opción 1, vienes con nosotros a Ciudad de México ahora mismo. Nuestro padre estará encantado de conocer a la chica por la que sus hijos están dispuestos a degollarse. Verás cómo vivimos. Quizás hasta te guste. Hizo una pausa, dejándome asimilar el horror de la propuesta. Opción 2, te quedas aquí, en este agujero, juegas a tu vida libre, pero que sepas que él, Esteban asintió hacia su hermano, volverá a casa. De una forma u otra, le espera la novia adecuada, un puesto en la empresa de papá y la vida de la que tan tontamente trató de escapar. Y yo sé esperar. Siempre consigo lo que considero mío. Tarde o temprano. Me tendió la mano, no para un apretón. Era el gesto de un propietario que ofrece un trato. Miré su palma extendida, luego el rostro de Diego, sus pómulos contraídos por el dolor y sus ojos llenos de desesperación. Me rogaba que no lo hiciera, me imploraba que me quedara, que me salvara. Pero vi algo más. Si me quedaba, lo abandonaría a su suerte. Si me iba con ellos, entraría en la madriguera de los depredadores, a un mundo que no conocía y al que temía. Mi mirada se dirigió hacia el mar, donde la barca se balanceaba suavemente en el muelle. En su costado, mi nombre estaba escrito en pintura blanca. Un símbolo de una promesa que se había convertido en una maldición. ¿Qué futuro debía yo escribir en él? El muelle de madera crujía bajo mis pies, un sonido que amplificaba el caos en mi cabeza. El nombre, Milina, parpadeaba en el costado del bote, casi burlándose. Era el símbolo de un amor que se había convertido en el cebo de una trampa. Miré a Esteban. Su mano extendida era una promesa de poder, de una vida de lujos en Ciudad de México que yo despreciaba, pero también era la llave para salvar a Diego. Sus ojos, oscuros y penetrantes, esperaban mi respuesta. Siempre había sido un hombre de gestos teatrales, de dominar el espacio. Luego miré a Diego. Estaba a mi izquierda, inmóvil. Su camisa arrugada, su pelo despeinado. Parecía un espectro, un personaje vencido. Pero sus ojos me gritaban, rogando silenciosamente que me quedara, que eligiera mi libertad. Me rogaba que me salvara a mí misma, aunque eso significara su perdición. Tienes 10 segundos, Lina. La voz de Esteban era tranquila, calculadora. No me gusta esperar. El chofer está en el coche, a 2 minutos. 10 segundos para elegir entre el hombre que me había roto el corazón y la vida de la que huía, y el hombre que me había mentido pero me había hecho sentir eternamente deseada. Di un paso hacia Esteban. Él sonrió, una sonrisa de depredador que ya saborea la victoria. Buena elección, muñeca.
Siempre fuiste más inteligente de lo que parecías. Pero en lugar de tomar su mano, me detuve. ¿Qué pasa?, preguntó Esteban, perdiendo la paciencia. Mi mirada volvió a Diego. Vi la rendición en su rostro, un gesto de agradecimiento agridulce. Creía que yo iba a sacrificar mi vida por él. Y entonces, recordé la noche de la tormenta. Recordé cómo su mano se había deslizado por mi espalda, aprendiendo el mapa de mi piel, y cómo yo había sentido que ya conocía ese camino. Recordé la locura de que yo lo hubiera escrito antes de conocerlo. Yo no quería una vida planificada como la que me ofrecía Esteban, pero tampoco quería cargar con la culpa de la derrota de Diego. No voy a ninguna parte contigo, Esteban, dije con voz firme, mirando a su hermano, no a él. El rostro de Esteban se contrajo. ¿Me estás diciendo que lo dejas volver a su jaula, por ti, y aún así eliges quedarte sola en este agujero? Eres estúpida. Tú no entiendes nada de esto, respondí. No es una elección entre tú y Diego. Es una elección entre tu mundo de mentiras y poder y mi mundo de lino y mar. Yo elijo el mar. Esteban soltó una carcajada fuerte, sin alegría, que resonó en el muelle. Está bien. Él se viene conmigo. Ya sabes lo que te espera. Se giró hacia Diego, agarrándolo del brazo con una fuerza brutal. Diego no se resistió, ni siquiera me miró. Era el momento de la verdad, y yo sentía como se me desgarraba el alma. Espera. Grité. Ellos se detuvieron. Caminé hasta el borde del muelle, justo al lado del bote, Milina. Hay una tercera opción, dije. Tú me dijiste que si uno de nosotros no venía, sabríamos que esto había sido todo. Pues bien, Diego, yo cumplí mi parte. Vine. Tú viniste, con tu hermano. Eso rompe la promesa. ¿Y cuál es tu tercera opción, Lina? ¿La muerte? Se burló Esteban. Me agaché, tomé un puñado de la arena oscura de la playa que subía hasta el muelle y la lancé sobre el bote, justo encima del nombre, Milina. Era un gesto de cancelación. La tercera opción es que nunca existimos, dije. Te quedarás con tu barco, Esteban, y con tu hermano. Y con tu vida perfecta. Y tú, Diego, lo miré a los ojos, con el corazón roto. Vuelve a casa. Sálvate. Porque yo ya estoy salvada. Me di la vuelta y empecé a caminar. Llevaba mi vestido de lino, mis sandalias me parecían pesar 1 tonelada. Escuché un forcejeo detrás de mí, la voz de Esteban y un grito ahogado de Diego. Pero no miré atrás. Solo seguí caminando, sintiendo el viento en mi cabello y la arena bajo mis pies. Dejé la cabaña, dejé el mar. Dejé a Diego en el muelle, sabiendo que mi elección, aunque devastadora, era la única que nos permitía un atisbo de futuro, aunque fuera separados. Llegué a la carretera, lista para tomar el primer autobús que me llevara lejos de Oaxaca. Necesitaba olvidar el olor a mezcal y la promesa rota. Y justo cuando iba a cruzar la carretera, un papel doblado cayó de mi bolso, del bolsillo donde guardaba el cuaderno. Era la fotografía de Diego y Esteban que había encontrado en la cocina. Al levantarla, vi algo que no había notado antes. Una marca. En el reverso de la foto, con letra pequeña y elegante, había una inscripción. 1998, la primera vez que Esteban me pidió que lo llamara Kirian. Un secreto. Kirian. Esteban fue quien usó primero el nombre falso. El nombre que Diego había tomado para huir. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué querría Esteban que lo llamaran así, si él era el hijo predilecto? El autobús llegó, pero yo me quedé congelada en la orilla de la carretera, con la foto en la mano, dándome cuenta de que la mentira no había comenzado con Diego, sino con su hermano Esteban, mi primer amor. El juego era mucho más profundo de lo que jamás imaginé.